el listado que inicialmente tengo. En este grupo hay como 20 personas, o sea que faltan como 7, 8 personas hasta donde recuerdo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11. 22 personas. Bueno, de 13 que en este momento he conectado, faltan 13, sí. No, 13 conmigo, no, faltan 10 porque yo sería uno de los que está incluido en esta listado. Nuevamente, entonces, saludarlos, esperando que se encuentren bien, ojalá despiertos. La idea es que hoy hablemos del documento de Norbert Elias, titulado Mozart, Sociología de un genio. Y a partir de allí empezar como a plantear algunos elementos que incluso estaban esbozados desde antes en los documentos de Plumer y Macionis y en el documento de Durkheim de la semana pasada. Entonces, como la idea es ir concatenando aspectos que se van viendo clase a clase, lecturas a lectura, entre lectura y lectura, pues la idea es que el día de hoy, pues no solamente hablemos del documento, pues obviamente el documento es el centro, sino que enlazar, transversalizar lo que el documento plantea con relación a ideas que están planteadas en los textos de Durkheim y de Plumer y Macionis. Entonces, charlemos sobre el texto, inicialmente sobre el texto de Mozart. Así es que los escucho y las escucho. No todos al tiempo, por favor. Recuerden, lo dije desde el primer día de clase, aquí las lecturas son fundamentales. Sin lectura no hay clase. Sin aportes desde las lecturas se cae lo demás. Independientemente de la complejidad o de la extensión del texto, de lo que haya para ese momento. Porque eso precisamente hace parte de esto de ser universitario. Tener que enfrentarse a textos de distinto calado, de distinto tamaño, dificultad. Hay unos más difíciles que otros, hay unos más fáciles que otros, claramente. Pero igual, tratar de dar la pelea por entenderlos, por comprender qué es lo que está tratando de plantear el texto o el autor correspondiente. Entonces, pues yo ya me he leído ese texto varias veces, pero no soy yo el que va a simplemente venir aquí a hablar y ya. Las clases no pueden ser eso. Hay que hacer el esfuerzo, muchachos y muchachas. Así es que o no entendieron, o lo entendieron todo, o no leyeron. Entonces, los escucho y las escucho. Espero escucharlas y espero escucharlos. Voy a poner a grabar para dejar precedente de que sí se dio la clase. Bien, hoy es 14 de diciembre de 2021. Estamos en clase de Introducción a las Ciencias Sociales, grupo 01, martes 6 a.m. El día de hoy se había establecido, para el día de hoy se había establecido el texto
de Norbert Elias titulado Mozart, Sociología de un genio, como parte pues del desarrollo de las temáticas. Desde el primer día de clase se anunció que previo a cada clase se mandarían lecturas. Los estudiantes tienen la obligación de leer esas lecturas que se van anunciando, y a partir de ahí, en cada clase correspondiente, pues se hacen discusiones relacionadas con los textos. Si no hay intervenciones, pues lamentablemente no va a haber clase. Pero eso ya digamos que en lo que a mí corresponde, yo cumplo con mi parte. La parte de ustedes es fundamental y lo dije desde el primer día de clase. ¿Quién levantó la mano? Lisette Caterina, adelante. Buenos días. Pues yo me alcancé a leer no mucha parte, pero hablaba sobre todo desde la biografía de este hombre y de la manera en que él murió. También algo que me llamó mucho, o sea, que él nació en Viena, todo lo que pasaba, o sea, que era un hombre muy mágico y según lo que tengo entendido, lo que tengo escuchado también por otros lados, él era como un genio, por decirlo así, en la música. Que hablaba sobre la actividad que él tenía con su esposa y que de hecho era un hombre que era, digamos que como que el amor que él sentía, digamos que era como un amor insaciable por su esposa. A él, digamos que le gusta, era como, y lo que la vida como de él era como una tragedia, porque, o sea, la esposa lo quería, pero como que a la vez como que no, y él mantenía como con ese, o sea, mantenía como que, digamos, como con una enfermedad, o no sé por qué. Él como que, digamos, yo no sé si, o sea, porque según lo que dice la película, él estaba, digamos, como decirlo así, como en un círculo vicioso. Porque él, o sea, según como creo que la apariencia de él, digamos que no le era muy agradable a la gente y no le gustaba lo que él veía cuando se miraba, digamos, al espejo. Entonces, se dice que también, pues, otras mujeres, digamos, que no les llamaba la atención, pero lo que sí tenía, lo único que, digamos, su físico no llamaba tanto la atención, pero lo que sí llamaba la atención de él era la música, su inmensa capacidad, digamos, de componer, como que, y su capacidad, la capacidad que él tenía, digamos, de soñar, de crear esa magia que él tenía. Sí, fundamentalmente que era un genio, que es finalmente el texto, que así se titula el texto de Norbert Elias, Sociología de un genio. Lo que trata el texto es fundamentalmente de mirar ese análisis sociológico. Eh, pero bueno, yo la película la verdad no la conozco. Honestamente, conozco este libro y alguna que otra, y de pronto uno o dos documentales, pero muy, digamos, hace mucho tiempo, o sea, no lo tengo muy presente. Por lo tanto, yo en este instante, seguramente la película es muy entretenida, tendrá algunas, quizás actores o actrices muy renombrados, pero para los objetivos de la asignatura, digamos que la película no, en este instante no aplica, ¿ya? Siendo muy interesante lo que posiblemente la película muestre. Y sí, claramente algo de eso aparece en el texto, algo de lo que tú estás mencionando, pero los elementos que interesarían aquí es qué de la vida de Mozart es lo que estructura Norbert Elias en su texto y qué es cuál es la, digamos, la gran reflexión o las grandes reflexiones que él plantea. Siquiera unas 4 o 5 ideas claves, pero no las voy a decir yo, de una vez se los adelanto. Adelante, Joan Fernando. Bueno, profe, realmente pues yo no leí todo el texto, voy a ser sincero. Pues asumí que como la tarea era para entre 2 días, pues no lo he terminado realmente. Lo que yo llevo, pues veo que hay es como el estudio o como la manera que el autor aborda la vida de Mozart eh, desde, desde esa época cortesana y como ¿cómo dijera? Como se ve como se hacían como los modales, como todo lo que se enrollaba alrededor.
mostrando como esa psicología y esa ciencia política que estaba como en el momento. Por decir, se puede ver también la naturaleza de la época de los hombres a través de la ciencia y la técnica, ¿sí? También veo un control social a través de la independencia y la organización de esta sociedad de la época. Más o menos le podría hablar hasta ahí, profe, porque realmente no le digo. Me confundí, creí que el libro era para leerlo en 2 días, terminarlo para hacer los cuadros conceptuales. No pensé que era para esa clase, discúlpeme. Vale, ok. Voy a leer aquí el texto, el mensaje. Jóvenes, adjunto el libro de Mozart, Sociología de un genio, de Norbert Elias. Cada quien. Decir algo. Señor. ¿Cómo, Fernando? No, profe, que me quedé perdido el micrófono. Ok, no hay. Ya lo apago. Antes de dar la palabra a Alex, relevo acá el mensaje. Adjunto el libro de Norbert Elias, cada quien lee de la página 13 a la 119, de allí extraen nociones y conceptos principales que conversamos en la clase de la próxima semana. Asimismo, la información extraída por cada uno de ustedes les servirá para la realización de un gráfico conceptual individual donde se muestren las interrelaciones entre los principales elementos sociológicos que marcaron la vida de Amadeus Mozart. Mañana consulten en Classroom los criterios de evaluación. Cada quien cuelga en Classroom su respectivo gráfico por tardar el 16 de diciembre, próximo jueves. Comenten a compañeros. Alex, adelante. Buenos días. Los cortesanos, los cortesanos. Vale, perfecto, gracias. Gracias, Alex, por
por lo menos leerte casi la mitad del texto. A ver, Lisette, y luego Juan Pablo. Profe, pues como usted decía que tenemos que podemos darle una estructura, pues digo que una de las estructuras que le podemos dar se puede dividir en dos partes. La primera es el éxito musical que tenía Mozart y todo, pues lo que él tuvo como cortesano y el estilo de música que se manejaba en esa época. Y como segunda subestructura podría ser el desastre que era la vida personal de él, porque, o sea, él intentaba también, digamos, como adaptarse a, digamos, a las tradiciones y costumbres que se tenían en esa época, los cortesanos, pero que también le era como muy difícil, ni no le gustaba, era un desastre completo y sus relaciones interpersonales también lo eran. Gracias, Lisette. Juan Pablo. Buenos días. Bueno, pues yo del texto rescato, o bueno, rescato no, me resulta curioso lo que habla el autor de que él dependía emocionalmente mucho de su padre y en general como del amor de la gente, o no del amor, sí, como necesitaba que le recordaran su valor. Y Aceptación social. exactamente, como esa aceptación social, pero entonces también me resulta curioso que él, pues viniendo de abajo, por decirlo así, que tenía que relacionarse como con esta élite, la despreciaba. O sea, es como es contradictorio porque por un lado quería esa aceptación social, pero por otro lado como que, pues por sus orígenes, el tema social que tenía de trasfondo, pues también no sé si la llegaría a odiar, pero si no se sentía identificado, no se adaptaba a ella en su totalidad, habla pues de que él era muy ¿cómo se dice? Como muy abierto a la hora, hablaba muy soezmente, tenía, pues, que para la época eran expresiones normales, hacía mofa de temas sexuales, habla mucho, el texto explica chistes como refiriéndose al ano y a cosas muy sexuales. También me llama la atención el hecho de que el autor no separa al Mozart artístico del Mozart personal, sino que pues más bien los une, dice que es uno solo, que no se puede separar su obra de lo que fue como persona, porque pues esta persona lo llevó a convertirse en esto, o sea, como que esas experiencias personales lo llevaron a, pues sí, a convertirse en lo que es y de desarrollar su obra en esa manera. Entonces creo que esos dos aspectos que pues lo han dicho mis compañeros, rescato también del texto. Bien, Juan. Va salvando la papeleta. A ver, Laura Natalie. Hola, profe. Hola, buenos días. Eh, Puede sonar gracioso, pero pues es cierto, aunque relacionándolo un poco con la frase de Darwin de que no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que se adapta, pues es una clara frase con Mozart. Mozart dejó llevarse de su enfermedad porque pues tampoco se sentía acogido por una generación, tal vez podemos decirlo, de ignorantes o retrógradas que se dejaban Retrógrado. llevar, Retrógradas. retrógradas, perdón, que se dejaban llevar, que no consideraban lo diferente y como siempre los burgueses y las generaciones pasadas fueron conocidos como las generaciones que no pasaban ni una, que no pasaban ni una que no estuviera dentro de sus estándares o de sus cosas comunes. Y pues eso le pasó a este artista. A su corta edad, pues se dejó de llevar de su edad porque no se pudo adaptar. Se dejó llevar a la muerte porque no se sentía cómodo, porque tampoco se sabía valorar bien su trabajo. Un trabajo, por cierto, muy arduo, muy destacado, porque era un artista pues, de una talla, podría decirse mundial, pero no se supo valorar adecuadamente en el tiempo de su carrera. Además de que, como en la lectura lo dice, él se dedicó arduamente solo a su carrera. O sea, él tuvo un fanatismo por su carrera que en algún momento llegó por dejar de lado su vida profesional hasta que se decepcionó
de las mismas personas. Hasta que al no poderse adaptar, al ver que no se valoraba igual, pues ya como que, le dio duro. ¿Alguna idea en particular, Laura Natalie, que plantee, perdón, de Elías sobre la vida de Mozart? Que diga el texto de Elías, de Norbert Elias, acerca de Mozart. No, ninguna. Ok. Nuri Alejandra. Y luego, espérate, dame un segundito, Aleja, que Laura iba a decir algo. Iba a decir algo. Sí, profe, qué pena, sino que Que diga el texto, que diga, o sea, acuérdense, ustedes pueden seguramente conocer mucha de la vida de Mozart porque alguien les ha contado o porque lo han visto en películas, pero a mí, con todo respeto, no me interesan las películas. Sí, pueden ser muy buenas, muy interesantes, muy entretenidas, pero en este momento lo que me interesa es que me hablen del libro, para decirlo así concreto. Háblenme de lo que dice Elías acerca de la vida de Mozart. A partir de ahí, quisiera que fueran sus intervenciones. Laura iba a decir algo. sí, profe, No, adelante. qué pena. Tranquila. Pues el tema de su final, yo tampoco me he leído todo, también llegué como a la parte de la página 50 aproximadamente. Y, y pues lo que más llama la atención del libro, o bueno, a mí en lo personal, es el tema de la muerte, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la muerte desde el suicidio, homicidio, muerte natural. Siempre he tenido un llamativo por ese tema, porque toda muerte tiene una historia, sea corta, sea larga. Y pues que él en sus últimos días además de dejarse llevar por la muerte, pues es porque tenía una enfermedad que lo volvía un poco loco. O sea, según lo que entendí del libro, una enfermedad que lo ponía un poco loco, una enfermedad rara y que no era muy conocida. Vale. Gracias, Laura. Aleja. Profe, bueno, según lo que yo he estado entendiendo en mi proceso de lectura, es que Mozart lo acomplejaba bastante como el tema de la aceptación social, ¿no? O sea, de cómo la sociedad que, digamos, lo abrazaba a él, aceptaba su música y lo reconocía a él como, pues, un artista importante y muy emblemático en esa época de la música, ¿no? Y ya cuando la comunidad empieza, bueno, o sea, él como que alcanza su éxito, se siente bien con esto, pero entonces del todo no estaba conforme como con su talento, o sea, era como si él no creyera en sus capacidades y como que no le interesaba pues lo que él a futuro podía lograr con su música, sino que le interesaba era sentirse acogido y sentirse aceptado y sentirse venerado en el momento, ¿no? En su presente por la sociedad cartesiana. Entonces, llega un punto en el que esta sociedad como que empieza a crear otro tipo de música menos compleja, ¿no? Porque la música de Mozart, pues, digamos que tenía un nivel de complejidad muy fuerte. Entonces, eh, la sociedad empieza como a cambiar la música que crea y que escucha y ya no es del mismo nivel de complejidad que tenía Mozart. Entonces, él siente como esto, como una traición a su propio arte, ¿no? Entonces él dice, no, o sea, yo no voy a hacer ese tipo de música, yo voy a seguir haciendo la música que hago. Y es ahí cuando él como que abandona la esperanza de que la sociedad burguesa pues le dé como esa exaltación que él quería tener. Y es allí cuando empieza también a dudar de sí mismo, de sus capacidades, como a tener esa falta pues de amor propio debido a que él no se sentía aceptado por esa sociedad y entonces también empieza a dudar incluso del amor que Constanza le tenía. Y es donde empieza también a crear como toda esta parálisis de celos, de muchas inseguridades consigo mismo y eso pues poco a poco lo van llevando a asumirse a una depresión absoluta en la que pues, o sea, se muere, sí, llega al punto como de decir, "Pues, ya no soporto más esa existencia",
Pero todo eso es debido a esa necesidad que él tenía de la aceptación de la sociedad burguesa en ese entonces, ¿sí? O sea, él quería ese reconocimiento, entonces eso más que todo, digamos que lo analiza el sociólogo, ¿no? Como la importancia que él tenía de eso, de sentirse aceptado por los cartesianos y de sentirse reconocido pues como una estrella en su época. A él no le importaba si más adelante la música de él iba a ser un boom o iba a ayudar a futuros aprendices de la música o futuros maestros. A él eso no le interesaba, lo que le interesaba realmente era sentirse aceptado. Eso es como lo que yo estaba entendiendo, profe. Vale, Aleja, mil gracias. Natalia iba a agregar algo. Veo la mano levantada, Laura. ¿Quieres agregar algo? No. No Ok. sé, es que no me había fijado que se ha quedado levantada. Vale, gracias. Bien. ¿Alguien más? Varias cosas rápidamente frente a lo que ya dijeron, sin que todo lo que plantea ese fragmento del texto se haya dicho. Sí, claramente Mozart pretendía a través de su música buscar aceptación social. Su físico le era un tormento. Su deseo de ser querido por Constanza y que Constanza, pero que a su vez Constanza fuera una especie como de mujer interesada, enamorada más de la fama que del mismo Mozart. Pues obviamente, y que hay una duda, o más bien un misterio en por qué se suicida. Claro que eso en particular, esos aspectos están mencionados en la primera parte de la lectura, pero luego en la segunda parte, o digamos, si lo dividimos en tres tercios, digámoslo, eso estaría como en el primer tercio de la lectura. La parte más de orden, digamos, de la personalidad de Mozart y de su vida marital. No quiere decir que no vuelva a aparecer más adelante, pero en el segundo tercio y tercer tercio del texto empiezan a aparecer otros elementos más relacionados con su vida eh, artística, ¿ya? Eh, yo no voy a decirlo todo lo que la lectura plantea, porque sí quiero que cada quien haga una lectura completa del texto. Cualquiera que sea la razón por la cual no leyeron el texto completo, mm, no me gusta que las clases sean simplemente venir aquí a darles el resumen de lo que luego se tiene que convertir en una actividad evaluativa. Que ustedes en alguna medida se ahorren la lectura. La universidad tiene esa dificultad. Si ustedes no son disciplinados con las lecturas, por lo menos en mis clases, bueno, de pronto en medio del montón de gente habrá uno que otro que seguramente logra agazaparse y no dejarse ver tan fácilmente de que no es aplicado o aplicada con la lectura o con el estudio. Pero uno como profesor se va dando cuenta cuando hay realmente una reacción, por lo menos si no de todos y de todas, en su mayoría, de que se ha hecho la lectura. Y yo la verdad en este momento me siento un poco defraudado porque no estoy viendo lo que estaba esperando. Eh, entonces, digamos, como les decía al principio, yo cumplo con mi parte, poner la lectura a tiempo, anunciar lo que se va a hacer. La lectura no estaba pensada exclusivamente para que fuera la entrega del mapa o del gráfico conceptual el jueves próximo, sino que tenía que hablarse hoy, lo cual significaba que necesariamente tuviera que haberse leído, si no completamente, por lo menos en su mayoría.
Entonces, la verdad es que los silencios tan prolongados son muy dicientes y pues hay una cierta frustración y defraudación en este momento de parte mía, se los confieso. Entonces, yo cumplo viniendo a clase, esperando de ustedes la reacción debida. Esta clase, como lo dije desde el principio, así será hasta el último día de clase. No se hace sola. No soy yo viniendo aquí a hablarle a un montón de gente que eventualmente esté durmiendo mientras se deja ver en una pantalla que claramente, pues obviamente no sé si están ahí o si no están, o qué estén haciendo, si durmiendo o haciendo otras cosas. Lamentablemente esta virtualidad le da la posibilidad a uno de no estar solo pensando en una sola cosa. Y a uno como profesor eso también le da cierta sensación de frustración. No tener certeza Profe, de quién está y quién no está en clase. Pero bueno, aquí estamos y aquí vamos hasta donde más podamos. A ver, cuéntame. profe, es que, pues no sé, digamos, yo lo planteo como desde la realidad mía, y es que, profe, en todas las clases nos dejan lecturas de más de 50 páginas, o sea, en todas las clases. Entonces, realmente el ejercicio de lectura semanal es una carga académica fuerte. A eso se suma lo que uno tiene que hacer en su semana, de trabajar, de sus quehaceres de la casa, o sea, de cosas que a veces uno no se puede escapar. Y créeme que es muy complejo uno poder llegar al total de la lectura, o sea, llegar a leer todo lo que en todas las clases, por lo menos yo en este semestre estoy viendo 8 materias, entonces llegar a cumplir con lo que las ocho materias me exigen de leerme semanalmente es supremamente difícil, profe, y aparte uno quisiera poder encerrarse en un cuarto a leer y que nadie lo moleste, pero esa no es la realidad, realmente es imposible, o sea, en la casa no entienden que uno es muy chistoso, pero como que los papás no entienden realmente la carga académica que uno tiene, el trabajo tampoco lo comprende, o sea, uno no le puede decir al jefe, jefe, es que tengo que leerme 200 páginas para esta semana, eso no lo comprenden, ¿sí ves? Entonces, digamos que a su carga de vida general se suma la carga académica y, uy, profe, es muy complejo. Yo a veces digo sarcásticamente, digo, oiga, los profes le dejan a uno lecturas como si esa fuera la única clase que uno tiene y realmente no es así. O sea, realmente a veces los profes como que no miden eso y le dejan a uno un montón por leer, entonces es bien difícil, de verdad. O sea, lo hablo ¿Cuántos por créditos estás viendo este semestre? este semestre, podía matricular 18, pero entonces solicité que me incrementaran 3 créditos más, entonces estoy viendo 21. Estás, exacto, porque te iba a decir que el máximo por reglamento es 18 y si el estudiante pide 3 más, pues pasa por curricular y obviamente eso significa que pues te tienes que matar el doble para poder cumplir con más créditos porque eso Sí, te demanda profe. más tiempo. Digamos que en mi caso es por lo que yo pertenezco al pensión anterior y estoy como en ese proceso de necesitar graduarme y tengo 4 semestres para hacerlo, entonces necesito ver la cantidad de materia posible, ¿ves? Entonces me estoy obligando a matarme, pero eso también hace pues que la carga académica sea bien compleja. Digamos, yo hablo desde mi caso. No, digamos que uno podría mirar cada caso y darse cuenta que todos a la final ninguno va a poder hacerlo como se supone que debería hacerlo. Yo entiendo tu situación, como puedo entender la de cualquier otro que no haya leído, y cada uno va a tener una razón para no haber leído el texto. Pero vamos a volteemos la torta desde el otro lado. O sea, no pensemos en el estudiante que está sobrecargado de trabajo, pues de trabajo académico. Pensémoslo desde el profesor que no cumple con su parte. Ustedes vienen acá, se levantan a las 6 de la mañana, infiero que vienen a escuchar clase, a hablar con un profesor que se supone que está dando los contenidos que anuncia. Pero el profesor simplemente o no manda nada a leer o simplemente viene y echa carreta y carreta y carreta y carreta a la sexta, a la cuarta, quinta o sexta clase ya el fulano, es decir, ya hay una duda de si realmente el tipo está dando clase o no está dando clase, porque no está poniendo contenidos típicos de un profesor de universidad, porque no está explicando lo que pone a leer, ¿sí? Porque yo como estudiante cumplo con mi parte, que es la de leer lo que él me manda a leer, pero cuando yo voy a la clase, el tipo se pone a hablar cháchara, que los hay, entonces, y cosas que no tienen nada que ver con lo que pone a leer. Entonces uno, desde la óptica del estudiante, sí, porque estoy aquí asumiendo hipotéticamente que yo fuera estudiante, el profesor que no cumple con su parte,
pues claramente yo tendría todo el derecho como estudiante a exigirle que ese man o esa mujer, sea hombre o mujer, o suelte la materia y la da a alguien que realmente pueda darla, o se ponga serio y diga, bueno, muestre lo que hace un profesor promedio de universidad. Mandar a leer, joder con las lecturas, joder con actividades evaluativas, etcétera. O sea, yo entiendo que cada quien, aquí hay personas que trabajan, que tienen 10, no sé, X cantidad de materias, cada una tiene su propia particularidad. Y me pueden dar todos los argumentos y a todos les voy a creer y a todos los voy a comprender en su condición particular como estudiantes que tienen que atender cosas. Pero yo mal haría en decirles, mira, chicos, ¿saben qué? No vuelvan a conectarse a las 6 de la mañana. En la última semana de clases nos encontramos para hablar un ratico y les pongo a todos 5 y tranquilos. Se ganaron la materia sin ningún esfuerzo, sin ninguna, así es muy complicado. Bueno, se fue. Bueno, entonces, yo sé que esto que estoy diciendo es impopular, claramente, pero no pretendo, con todo el cariño y con todo el respeto que ustedes se merecen, no pretendo entrar como a poner en duda lo que cada uno de ustedes tenga que atender. Yo estoy cumpliendo con mi parte y mi parte es dar contenido teórico. Esta es una materia teórica, ¿ya? Entonces, las materias son o teóricas o teórico-prácticas. Y esta es una materia teórica y como teórica tiene lecturas, unas más cortas, otras más largas, pero lecturas todo el tiempo. Si yo cumplo con mi parte, pues los demás profesores se infiere que también deberán hacer lo propio. Si consideran que ustedes están sobrecargados de clases, pues lo más lógico es que miren a ver cuál puede ser la clase que menos, digamos, importancia, comillas, tiene y la dejan para después que estén un poquitico más, que tengan un horario mucho más, que les dé más posibilidades de poder atenderla debidamente. Yo entiendo a los profes que piden que se les entienda, que los estudiantes cumplan con su parte, porque finalmente uno como profesor, yo este texto lo he leído 10 veces y lo volvería a leer 10 veces y obviamente lo mando a leer. Yo soy de los que mando a leer cosas que yo ya he leído y previo a cada clase yo me siento a releer lo que ya he leído. Anoche me quedé hasta la 1 de la mañana nomás releyendo este texto, ¿sí? Y me levanté ahorita a las 5. Entonces es muy triste que uno haga un esfuerzo grande para llegar con la información fresca y en el público no haya interlocución a partir de lo que el texto plantea. Pues sí, yo puedo decir 2 o 3 cosas que más o menos dice al principio, en las primeras 10 o 20 páginas, pero es que el texto era más largo y hay más cosas importantes al final del texto o en la mitad, no me recuerdo bien. Entonces, el caso es que yo sí esperaría un poquitico más de disciplina en ese sentido. Entiendo que hay complicaciones personales, pero cuando es tan generalizado, entonces ya el problema no es que uno o dos tienen mucho trabajo, el problema es que no están leyendo todos. Nuri no debería estar diciendo que ella trabaja todo el tiempo y que tiene 8 materias. Pues si Nuri fuera la única, bueno, digamos que ella tendría sus obligaciones, pero y los demás, los que no han hablado, los que están durmiendo, los que se conectaron y no han dicho nada sobre la lectura, ¿qué? Si todos estuvieran en esa lógica, no sería notorio que no están leyendo. Así es muy difícil, muy complicado. Entonces, lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar, esta clase no se hace sola y las lecturas son fundamentales. Y si de pronto están sobrecargados, piensen seriamente entonces cuántas son las materias que pueden realmente ver. Yo sé que es muy triste tener que dejar de ver materias porque yo quiero terminar esta carrera en 2 años, pero el tiempo personal también se atraviesa y las cosas que uno tiene que atender se atraviesa para poder hacerlo con mayor velocidad. Entonces, y créame que esto lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que ustedes se merecen. Pero si yo no puedo ser tampoco, o sea, tengo que ser honesto. Cuando no encuentro
interlocutor o interlocutora, tengo que decirlo. Y aquí hay muy pocas personas que medianamente se acercan a lo que yo hubiera querido, que hubiera sido una charla masiva, comillas, una conversación dinámica de todo lo que plantea el texto en torno a la vida de Mozart. ¿Sí? Yo para ir cerrando, porque pues esto, aquí nos podemos quedar nomás hablando de del deber ser, y no se trata de eso. Solo quiero dejarles una acotación relacionada con el tema del artista libre, que es una cosa que se plantea por allá como el tercer tercio del texto. Búsquenlo, los que puedan buscarlo. Y ojalá lo miren porque eso es un aspecto fundamental. El artista libre aparece con Mozart. ¿Ya? No voy a dar más detalles para que por favor cada quien lo busque porque no solo aparece en esa última parte, o sea, está estructurado a lo largo del texto, pero en la última parte es más o menos donde empieza como a consolidarse ese concepto. Entonces, y que finalmente, si usted es artista, actriz, cantante, a esa persona no se le puede analizar o no se le puede comprender si no es a partir de la época y de las circunstancias sociales, económicas, políticas que rodean a ese individuo o a, hombre o mujer. ¿Ya? Eso es fundamental y también está planteado en el texto. Uno no puede, y eso lo dice Elías, desenlazar la vida personal, esas circunstancias en las que aparecen claramente otras personas, a los talentos individuales, cualquiera que sea el talento, en el arte, en la música, en el teatro, en la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengan también presente eso al momento del gráfico que deberán entregar el próximo jueves. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta o alguna acotación para finalizar. Adelante. Pues, profe, yo como representante de clase, yo me acuerdo que usted al principio dijo que uno también como que podía proponer ideas para la clase, ¿no? Pues no, dale. Pues, Si no, profe, si no se dejó, igual suéltala. Dale tranquila, plantéala. bueno, profe, pues pienso yo y pienso que como representante pues del curso podría ser una buena idea, digamos, como todos tenemos responsabilidades de un otro tipo, pues en mi caso yo también tengo que trabajar y diferentes motivos. Pues una cosa podría ser que, digamos, como que como fundamentar y como son tantas páginas para leer, como a todos no nos alcanza el tiempo, digamos, pues sí, para leernos todo el libro, pues propongo y pienso yo que podría como para ser más fácil, para relacionarlos pues entre toda la clase, que una parte del curso se lea, digamos, ciertas cantidad de páginas, digamos, hasta la mitad, y que después de eso, la otra mitad del curso se lea, digamos, el final, digamos, de la mitad para abajo, para que cuando, digamos, tengamos la clase, digamos, se relacionen los dos temas, digamos, los primeros, digamos, que para entender como la conclusión y las ideas principales de la primera mitad, y ya después los que les tocó o sea, del nudo para el final, para el desenlace, digamos, también aporten y así no, que no nos quede como tan pesado, digamos, como para que todos lo queremos entender como las ideas más contundentes y podamos como que desarrollar como que el libro más fácil. Eso es como un grupo de estudio. Es lo que Sí, entiendo. profe. A mí me pareció buena idea también, o podríamos incluso manejar los grupos que tenemos y que entre los grupos individuales, o sea, los grupitos de A4, manejemos las lecturas y nos deleguemos como que, ok, tú lees de tal página a tal página y con eso entonces el grupo se reúne y hace como un análisis de la lectura y se prepara para la clase. O sea, creo que así Ustedes, podría también aliviar la carga. yo voy Creo a, que sería yo, mejor. yo voy a hacer una acotación frente a esa. La propuesta eventualmente es aceptable. Yo no tengo lío. Además que eso lo pueden hacer ustedes perfectamente antes de cada clase. Eso es cuestión de que ustedes se coordinen. Pero yo lo dejo este planteamiento, esta inquietud. Ya ustedes pues lo mirarán. Y es que no sé ustedes cuando estaban en el bachillerato si les pasaba lo siguiente. Ustedes, el profesor de cualquier materia, les asignaba, los dividía en grupos y a cada grupo le asignaba un tema. Grupos de A4. Y llegaban todos, el día de la exposición, se suponía que previo a esa exposición se repartían el tema en 4 partes.
Y pues se supone que es el tema genérico, es un tema global para los cuatro y como el tema se puede subdividir, pues el integrante A dice una parte, el B otra, el C otra y el D otra. Pues ella o él. Y pasaba a veces, porque yo fui profesor, digamos, bachiller y porque sé que compañeros que han sido profesores de bachillerato les ha pasado. Y cuando yo estaba en presencialidad me pasaba incluso en la universidad que pues cuatro se ponían de acuerdo, cada uno supuestamente se concentraba en un fragmento del tema global, pero el día de la exposición, uno de los cuatro, por esas cosas, resultaba ser un vago, una vaga, no hacía lo que le correspondía y claramente ese hacía quedar a todo el mundo mal. Cuando uno delega ciertas cosas en terceros, se atiene a lo que el otro, por convicción, hace. O sea, hay cosas que uno puede delegar, pero uno tiene que verificar. Y la única manera de uno verificar si el otro está haciendo lo que le corresponde es que uno en alguna medida sepa qué es lo que le correspondía al otro. Les tocaba a veces en esas posiciones que o ese tema o ese fragmento del tema no se daba, no se explicaba, no se exponía, o alguno de los otros, por alguna suerte, tuviera alguna información que pudiera corresponder a lo que ese vago o vaga no hiciera. ¿Ya? Si ustedes se dividen el grupo en cuatro, la lectura en cuatro partes, si son 100 páginas, y cada uno tiene 20, tiene que leerse 25, yo no tengo lío, cada grupo lo hará, se vuelve un grupo de estudio, háganle, no hay problema, eso lo deciden ustedes. Sin embargo, el problema está en que si ese fragmento que le correspondía a uno de los cuatro del grupo de estudio está mal leído o no fue leído, el fulano no va a dar la talla o no va a dar la información que le corresponde dar. Porque pues ustedes están confiados en que el otro está haciendo un buen trabajo, cuando el otro es simplemente alguien que por convicción no le interesa estudiar, quiera pasar de agache, o porque no tuvo tiempo, porque sus diferentes obligaciones lo tenían así cogido. Entonces, salió con cualquier chorro de babas, como dicen por ahí. Entonces, háganle, no hay lío, pónganse de acuerdo, pero la cuestión es que cuando lleguen aquí, o sea, porque es que la clase es muy corta, son solo 2 horas. Y en 2 horas hay que dar mucha información, hay que hablar bastante, hay que explicar lo que de pronto no haya quedado suficientemente claro. Y llegar acá a coger las clases para que cada uno diga su parte, se nos va el tiempo. Y son solo 2 horas cada semana. Incluso porque se supone que por disposición del ministerio, el tiempo mínimo para estudiar independiente debe ser el mínimo el doble de lo que corresponde a la relación directa con el profesor. O sea, si esta clase es de 2 horas semanales, ustedes mínimo deberían ver por fuera en trabajo independiente, ¿sí? Semanalmente 4 horas de trabajo independiente. El profesor debe dejarles tareas correspondientes al doble de tiempo mínimo de lo que ven en relación directa conmigo en este caso. Si es una clase de 4, entonces tendrían que ver 8 horas. Entonces el profesor debería dejar actividad independiente el doble. Entonces, el Ministerio de Educación en alguna medida también nos pone a nosotros en la tarea de decir, vea, usted es profesor de tal materia, esa materia tiene tal intensidad horaria de trabajo directo, es decir, con el profesor, insisto, pero hay unas actividades que deben quedar por fuera de ese horario directo y que cada estudiante, pues, ya sea que lo haga en grupo o que lo haga independiente, pero que lo haga en su tiempo, pues, digamos, haga esas tareas para que cuando haya encuentro directo, lo que llegue el profesor es a verificar que se haya hecho y aclarar lo que haya que aclarar. Entonces, por eso insisto en que las 4 horas correspondientes, en teoría, por lo menos a lo que ustedes harían como tiempo independiente, pues deberían ser, digamos, el trabajo para la división de esta lectura, en específico la de Mozart, pues pudieron haberlo hecho por fuera de la clase y llegar aquí. Esa sería una idea que ya para futuro, ya lo que fue, en este momento ya no van a alcanzar a leerla. La otra semana tenemos la presentación de lo que hayan encontrado relacionado con los casos de corrupción. Pero lo que sí quiero que quede
que quede sobre la mesa es esa idea de que pues uno como profesor hace lo que le corresponde porque el mismo ministerio le exige a uno tener que, y la universidad, porque finalmente la universidad es una especie de intermediaria en esa relación entre el ministerio y el profesor. El caso es que uno cumple con su, por lo menos yo esto me lo tomo con mucha seriedad. Para mí ser profesor es una cosa demasiado seria y trato de siempre llegar con las clases preparadas. A mí no me gusta llegar a improvisar. Y David, si está por ahí, se habrá dado cuenta de eso, o no sé si estoy de pronto siendo muy pretencioso con lo que estoy diciendo, pero para mí las clases son tan serias como si fuera la primera vez. Dime, Daniel. Sí, sí, son muy serias, se lo toma muy... Para mí para mí es serísimo, muy, muy serio, demasiado serio ser profesor. Y excúsame, Daniel, que de pronto te haya mencionado, pero esto es, no saben, yo no tengo por qué estarles diciendo a ustedes las trasnochadas que yo hago semana a semana para dar una clase. No, sí, es lo normal. Igual a los compañeros que decían que se ponen, que hay muchas lecturas, sí, las hay. Y yo, yo normalmente no las hago, pero se pone peor. Yo veo esta clase y veo otras de noveno y se pone muchísimo peor. Las lecturas ya dejan de ser en un lenguaje común y se ponen en un lenguaje mucho más pesado, se vuelven redensas, 200 hojas de una clase para otra. Entonces, realmente... Hay profesores que ponen a leer más que yo incluso. Sí. Y no le tienen consideración a uno. Le dice, si no leyó, sálgase de la clase. Ya. Y llórela. Sí, esto es o se monta al barco o se baja. Lamentablemente es así. Entonces, por algo cuesta ser profesional. Y estamos en una universidad que trata de ser muy seria en sus procesos, con todos sus problemas, porque no digo que no vaya. Pero por lo menos lo que me corresponde, hago lo que me corresponde, insisto, o reitero. Hacer clase con base en lecturas. Esta es una materia teórica, perdón. Si fuera teórico-práctica, habría lecturas y habría salidas de campo, que las hay. Entonces, pues esto que sea también una oportunidad, un llamado amable para que aprieten ajusten lo que tengan que ajustar, porque como dice Daniel, a medida que va avanzando las clases y los semestres se pone complicado. Y por favor, no se revienten. Yo sé, bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero traten de no saturarse de materias porque van a terminar asqueados de lectura. O sea, tampoco se trata de matarse. Pues, o bien, insisto, esto es decisión de cada quien, pero si ustedes cogen 9, 10 materias, a lo último van a terminar hasta con problemas mentales. Yo no, y más ahora con estas vainas de virtualidad que hay una sensación de que uno está más solo de lo que regularmente está. O sea, llévenlo con el ritmo correspondiente, pero tampoco para uno dejar de comer o dormir por estar viendo muchas materias, tratando de ver rápido la carrera. Háganlo con el ritmo debido, sin ser muy vagos, pero tampoco sin reventarse, porque también terminan afectándose ustedes mismos en lo personal. Bueno, chicos, chicas, yo pues insisto en el tema de que pues no hubo ninguna pues acotación con base en todo lo que fue la lectura. Les queda de tarea porque en eso se basa la actividad evaluativa de este jueves, que es individual. Ya se las coloqué en Classroom. Vuelvo y pregunto lo que ya he preguntado en varias ocasiones. ¿Quién de aquí todavía al día de hoy no está vinculado a Classroom? ¿Quién no está en Classroom? Por favor, hable ya o calle para siempre, como dicen por ahí. Listo. Entonces, como todos están vinculados a Classroom, o infiero que todos están vinculados a Classroom porque nadie dijo que no lo estaba, entonces podrán en este instante verificar que allí ya está, en este instante o más tarde, dependerá, que allí está ya la actividad correspondiente al gráfico conceptual
que es para este jueves, con base en la lectura de Mozart y que es escrito el libro por Norbert Elias. Y también está la actividad correspondiente a el rastreo del caso de corrupción que se asignó al grupo. Para ese montaje de esa actividad, el montaje es el lunes próximo. El trabajo grupal. Y lo monta solo una persona, el líder de grupo. Después de que ya todos hayan hecho sus aportes y de que ya hayan hecho la reflexión global de lo que fue el rastreo, etcétera, etcétera, según las indicaciones que yo ya también les mandé por correo. Entonces, una persona por grupo monta el respectivo trabajo. Por favor, al inicio, en alguna parte del archivo, coloquen grupo, tema tal, grupo integrantes, tales, A, B, C, D, fulano o fulana. De tal manera que yo sepa quiénes son los que están en ese grupo. Si eventualmente alguno del grupo no trabajó, tranquilo, no lo metan en ese paseo. Solo aparecerá quien realmente haya trabajado. Pero por favor, y con toda tranquilidad me dicen, profesor, tal fulano o tal fulana no hizo su parte, entonces a esa persona no la anotamos en este trabajo. Con todo el dolor en el alma, esa persona pues tendrá un 0 porque no merece otro número. Ya, otra nota, es así de simple. Trabajó, pues corresponderá su nota a lo que haya sido el trabajo grupal. No trabajó, pues claramente tendrá 0 en esa nota. Entonces, para que sean honestos con ustedes mismos y conmigo, si finalmente no hay alguien que está trabajando, pues no lo ponen y ya. Y de esa manera no se llevan sorpresas luego en el transcurso del semestre y que eventualmente esa persona los haga quedar mal. La otra semana, además del lunes que ustedes montan ese trabajo grupal, el martes le voy a escuchar a cada grupo correspondiente a su respectivo trabajo. Es decir, acá en clase el martes próximo, que por cierto ya es martes previo a salida de vacaciones, comillas, de suspensión o de interrupción de semestre, producto del fin de año. Entonces, cada grupo, yo les iré indicando ese día qué cosas quiero que me planteen de lo que haya sido el trabajo entregado el día anterior, que hayan subido a Classroom. Y ese martes, el próximo martes de hoy en 8, yo haré un anuncio correspondiente a para el inicio del próximo, digamos, de la segunda parte del semestre, en enero. Entonces, importantísimo que además de venir preparados para hablar de sus respectivos trabajos, también estén atentos a lo que yo ese día voy a explicarles de lo que va a ser ya el retorno para la semana del 18 de enero, que es el regreso a clases. Y ya, por favor, antes de que me pase también, y con esto termino, cada vez que haya clases, entren por Classroom, no entren por el correo personal, entren por Classroom para no tener que estar yo aquí pendiente de quienes van pidiendo admisión Va a llegar un momento en que yo ya las personas que me pidan admisión no los voy a aceptar, porque se supone que todos están vinculados a Classroom y porque por allí ustedes no tendrán ustedes simplemente entran a Classroom y automáticamente por el enlace de Meet entran a la sesión sin tener que estar esperando a que yo los admita. Bueno, ¿alguna acotación para finalizar que ustedes quieran agregar? Lisette, esa idea que tú hiciste, que tú planteaste me parece buena, pero entonces tienen que quedar como para lo que serían los trabajos o la actividad independiente por fuera de clase. ¿Me hago entender? Sí, señor. Vale. Bueno, chicos, chicas, voy a suspender entonces ya la grabación agradeciendo a todos y a todas los que se hayan conectado y hayan puesto atención a este encuentro. Bueno, ya entonces pueden continuar con sus labores. Queda el trabajo para que cada quien pueda terminar de leer el texto, y que con base en esa lectura hagan el trabajo del próximo jueves, que es individual.
individual y ya lo pueden encontrar y en Classroom y allí mismo lo montan. Bueno, ¿alguna acotación finalmente? ¿Ninguna? No, profesor, antes de darle como le disculpo por la falla pues, presentada el día de hoy. Vale, no hay problema. Mil gracias, Fernando, de verdad, por la honestidad. Yo valoro eso, a pesar de que no es la respuesta que yo esperaría, pero por lo menos que uno dé la cara. Que uno diga, vea, profe, qué pena, yo asumo mi parte y creo que pude haber hecho, o por distintas razones no pude, pero era mi responsabilidad y no lo hice. Ojalá, pues, la idea es que esto sea la primera y la última vez que ocurra en el semestre conmigo, ¿ya? De tal manera que yo, pues, que para mí sea más difícil administrar una clase con en el mejor sentido de la palabra, donde cada uno tiene algo que decir sobre la lectura. Eso para mí, ese es el estado ideal de un profesor, que todo el mundo llega conectado con la lectura y que participa desde lo que la lectura plantea, por lo menos para este tipo de asignaturas que son teóricas. En fin, la idea es que podamos llegar siempre conectados con eso. Bueno, entonces voy a dejar ahí por ahora a todos agradeciéndoles su atención, pendientes entonces al correo por si alguna cosa, y nos vemos el próximo martes para hablar de incluso no descarto la posibilidad de que como ya para el jueves ustedes habrán entregado el trabajo de gráfico conceptual, pues se supone que ya ustedes tendrían autoridad moral para hablar ya de la lectura porque tenían que haberla hecho para ese gráfico. Entonces, si eventualmente nos da un espacio, podríamos hablar de ese texto que quedó ahí en punta del texto de Mozart. Si nos da el tiempo, pues porque hablaremos de los trabajos grupales. Bueno, listo, ahora sí. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Vale, profe, gracias, buen día. Hasta luego, Felicidades. profe. Gracias. Chao. Felicidades.